yo, como bien ha dicho Antonio, soy José García Vico, pero vamos, por cuestiones meramente de padre y de madre y de denominación, como mi nombre y mi primer apellido es más común que existe en este país, por eso prefiero decir que me conocen como me conocen como Pepe Vico. En primer lugar, también agradecer al grupo de desarrollo tenerme en cuenta, porque bueno, yo creo que es que José Rafael y Antonio nos caemos bien, entonces me dicen, oye, vosotros que fuisteis coordinadores de una acción conjunta de cooperación, ¿por qué no habláis junto con Tony, que, como habéis dado cuenta, es un experto y además lleva muchísimos años trabajando en el fomento de la biomasa en su territorio? Pues nosotros hace un par de años comenzamos una acción conjunta de cooperación. José, hoy no la damos con el ordenador. Una acción conjunta de cooperación que se denominó Patrimonio Oleícola. Sinceramente, yo soy gerente en el Grupo de Desarrollo de Mágina desde hace no mucho tiempo, y esto fue un trabajo que yo me encontré encima de la mesa a propuesta de la gerencia anterior. Inicialmente, Tony sabe que yo venía de energías renovables. A mí al menos me sigue interesando mucho ese tema, y afortunadamente él pudo lanzar una acción conjunta en esa temática y yo tuve que rescatar lo que ya me encontré de DAO. Inicialmente a mí era un proyecto que no me llamaba excesivamente la atención, pero con el tiempo y sobre todo por los compañeros de viaje, pues ¿qué quiere que le diga? Al final termina ilusionándote. Se preguntarán ustedes qué es eso de una acción conjunta de cooperación. Esos son unos fondos que existían en el anterior marco de desarrollo, en el cual, si había varios grupos y nos poníamos de acuerdo y planteábamos trabajar juntos, al final nos subvencionaban el realizar una serie de actividades en torno a una temática y nos la financiaban al 100%. Entonces, nosotros, el que teníamos sobre la mesa se denominaba, como aparece en la parte de arriba, es un nombre bastante largo, se llama Acción Conjunta Patrimonio Oleícola y puesta en valor de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corto. Labelización de la agrotienda. Ya con el nombre ya empieza a resultarte un poco raro, pero no se preocupen que yo se lo voy a sintetizar en dos aspectos fundamentales. Ahí nosotros participamos grupos de varias provincias, en concreto son los que aparecen en la transparencia de abajo. Me van a permitir, si no le importa, que me levante. ¿Puedo? Bien. Además, yo creo que hasta se escucha un poco mejor. Éramos grupos de Almería, de Córdoba, de Granada y, evidentemente, si se habla de aceite de oliva, también tenía que estar de Jaén. De Almería solo estaba uno de los grupos, Filabre a la Milla. De Córdoba, el grupo de Guadajoz, Subbética Cordobesa y Sierra Morena. Y de Granada, el arco noroeste de la Vega de Granada, Lecrín, Costa Interior, y luego en Jaén conseguimos convencer a Tony, a Sierra Sur, al que pertenece Alcudete, para que le sirva de referencia, Campiña, norte de Jaén, que es la zona de Andújar, y nosotros. Aquí algo que le puede llamar la atención: de las 8 provincias solo convencimos al grupo de desarrollo de 4. Y luego la de Almería. A Almería le puede llamar mucho la atención en el sentido que ¿qué olivo hay en Almería? Pues es curioso, no hay mucho olivar, tiene una dinámica distinta, por ejemplo, sin ir más lejos, a Córdoba, la provincia de Córdoba, la provincia de Jaén, pero encontramos que dentro de la escasez, por ejemplo, ellos valoran, sin ir más lejos, mucho lo que es un aceite de oliva de calidad, y trabajó con nosotros durante el proyecto una empresa que, partiendo de un olivar tradicional y casi marginal, pues sin ir más lejos ha conseguido vender la mayor parte de su producción a Francia. Pero es curioso, los franceses, de hecho en algún viaje hemos estado de intercambio con el socio francés, tienen muy claro lo que es aceite francés
y lo que es aceite español. Y este hombre ha conseguido introducirlo en ese mercado. Es más, sin ir más lejos, en estos viajes de intercambio de experiencias, pues allí la estructura es totalmente distinta a la nuestra. Allí un molino no son las grandes almazaras que tenemos en la provincia de Córdoba o en la provincia de Jaén o incluso en la provincia de Granada, sino se daban circunstancias como el hecho de que para ellos un gran productor o un mediano productor podía ser aquel que recogía en torno a 500 600 kilos de aceitunas. Es más, ellos no las recogen con los medios que nosotros utilizamos, sino que incluso las recogen con una especie de rastrillo y, no sé, en lugar de aceitunas parece que están recogiendo en un momento determinado manzanas o naranjas por el cuidado que ponen en la recogida, en el transporte y en el depósito del molino. Al margen de eso, otro aspecto que te llamaba mucho la atención, ¿cuál era? Que paraban el molino, la molienda, para diferenciar lo que era el aceite de un productor del otro productor. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues fundamentalmente que quien molturaba en el molino lo que quería consumir era su aceite. Es decir, está seguro de que el aceite que estaba consumiendo era el aceite de su olivo. Algo parecido nos dimos cuenta que sucedía en Almería. Antonio, si no recuerdo mal, era oro... ¿Cómo era la marca? Oro de Taberna. Oro de Taberna. Desierto de Taberna. Este hombre ha conseguido entrar en un mercado tan selectivo como el francés. Es más, nosotros hemos visto medio litro o incluso 1 litro de aceite en botella de cristal venderlo 50, 60, incluso 80 euros una tarde en una confitería, y ha conseguido venderlo en esos circuitos. Y sin embargo, cuando te iba a Carrefour Francia, pues el aceite con las mismas marcas que podemos comprar aquí estaban a precios muy, muy similares. Pues a raíz de todo esto, pues empezamos a plantearnos, oye, ¿por qué no trabajamos en torno a un concepto que no sea solo aceite de oliva y la venta de aceite de oliva? Pensemos que procedemos de zonas en las cuales, desde que nacemos hasta que fallecemos, todo, nos guste o no nos guste, está presidido por el olivar. Cuando circulamos por una carretera en nuestras provincias, lo que hay a la izquierda y a la derecha, ese bosque humanizado, como nos gusta denominarlo, que supone el olivar. Bien, olivar marginal de sierra, como el que tenemos en Cazorla, lo tenemos en Sierra Mágina, olivar inintensivo o de campiña, como nos podemos encontrar en otras zonas. Todos recordamos que desde que éramos pequeños, no sé, yo en mi casa siempre he tenido cerdos en la nave, en la parte de atrás de la casa. Afortunado o desafortunadamente, esas costumbres ya, entre comillas, se han humanizado un poco. Pero yo recuerdo perfectamente la matanza. Yo recuerdo, pues en un momento determinado, aprovechar la poda del olivo, no para quemarla simplemente en el campo, sino para hacer lo que en mi zona se denomina picón. Es decir, que estamos rodeados de una serie de comportamientos humanos y de prácticas que vienen presididas por el recurso que ha significado el olivo, es decir, por la cultura del olivo. De hecho, este proyecto simplemente en un primer nivel, cuando se esboza, era la elaboración de un manual de labelización de agrotiendas. A partir de esta idea y de reflexionar sobre que había un concepto que nadie había trabajado en torno a él y que realmente significaba un recurso endógeno, como el patrimonio oleícola, podíamos profundizar un poco más. Entonces, en un momento determinado, se abrieron 2 líneas de actuación. Seguir con ese concepto o esa idea de crear circuitos cortos de comercialización y generar un manual de labelización de agrotiendas, ponernos de acuerdo con la gente que podía ofertar en los territorios productos que en su inmensa mayoría, por no decir todos, están relacionados con el aceite de oliva, se pudiesen comercializar en los territorios, a la vez que hacer marketing territorial de nuestra zona. Pero oye,
¿por qué no profundizar en qué otros recursos en un momento determinado podían utilizarse como elemento endógeno de prosperidad económica? De ahí que empezamos, entre otras cosas, a elaborar un inventario, no un catálogo, porque es imposible catalogar todos los elementos relacionados con el patrimonio olícola, al menos en las comarcas de estas 4 provincias. Hicimos un intento de elaboración de un inventario, pero como medida o como elemento de poner en conocimiento o tomar conciencia de que eso existía. Gracias. Entonces, uno de los resultados fue precisamente ese catálogo. Esta no es la portada del libro, este es al final de color marrón, pero no sé por qué los colores han cambiado. Este fue uno de los resultados, inventariar toda esa cultura, todo ese patrimonio que hay en torno al sector del olivar. Se recorrieron las distintas comarcas, se crearon grupos de trabajo y se investigó en algunos de estos elementos, porque es imposible, como ya le digo, en un periodo de 4 o 5 meses catalogarlos todos. Pero sí nos permitió, por ejemplo, en mi territorio, tomar conciencia de elementos que no sabíamos que existían, pero ya no solo nosotros, sino en general los ciudadanos, los habitantes o los agentes económicos y sociales que en ello existen. Aquí les traigo algunas referencias fotográficas de esos elementos que se pueden aprovechar y me van a permitir que ninguno de ellos es de la comarca de Sierra Mágina, pero sí que establezca alguna relación con actividades que sí hemos conseguido que se planteen o que se canalicen desde un punto de vista económico relacionado con ellos. Abajo pueden apreciar, es un museo en una de las comarcas. Sin ir más lejos, nosotros tenemos denominación de origen, la denominación de origen de Sierra Mágina. Afortunadamente, tenemos una iniciativa de turismo sostenible al margen del plan de actuación global que compartimos los 52 grupos de Andalucía. A raíz de este trabajo y de implicar a la denominación de origen, oye, se han dado cuenta de lo siguiente. Ellos actualmente lo que hacen son develadores de un aceite de calidad, de que se respeten las normas que establece el reglamento. Tienen un edificio nuevo, increíble, gigantesco, además que llama muchísimo la atención. A raíz de este trabajo conjunto, ¿cuál era una de las alternativas? Que tendrían que diversificar, porque de hecho incluso con la estructura que tienen ya empiezan a tener problemas de contratación. Pues una de las posibilidades que se han abierto es crear un centro de interpretación donde el eje central sea el dar a conocer a este nivel, en el nivel actual, cuáles son las características de un aceite de oliva virgen extra de calidad, porque es uno de los déficits que también hemos percibido en los territorios. Todo el mundo hablamos de aceite, pero no sé yo supongo que aquí también sucede, como sucede en Cazorla o como sucede en la Supétrica cordobesa. Cuando nos preguntan de aceite, de buen aceite, todo el mundo utilizamos el mismo recurso, el aceite de mi pueblo. Pero, ¿qué características tiene el aceite de tu pueblo? Cuando alguien viene los fines de semana y quiere comprar aceite, normalmente el contacto que toma es a través de un establecimiento turístico o bien a través de un establecimiento de restauración. Cuando algún restaurador, por poner un ejemplo, le preguntan sobre qué aceite es bueno, también hemos percibido que nos cuesta muchísimo trabajo distinguir, sin ir más lejos, el aceite que tú crees que es el mejor, el de tu pueblo. De ahí que otra de las acciones transversales que se han realizado con la ejecución de la acción era formarnos para dar a conocer ese recurso esencial que significa el aceite de oliva. Al final, nosotros tenemos en el grupo un proyecto, ya les digo, de creación de ese centro de interpretación. Como bien decía Tony, son muchos los elementos que se pueden aprovechar del patrimonio y de la cultura del olivo, entre ellos el turístico.